Banco República está cumpliendo sus primeros 125 años. Abrió sus puertas un 22 de octubre de 1896, funcionando en el edificio que era anteriormente del Banco Nacional, que había dado quiebra 6 años antes. No puedo yo olvidar al presidente de la República de 1896, don Juan Hidarte Borda, puesto que sin su apoyo, sin su voluntad y su prestigio, no se hubiera producido entonces la fundación de este banco. Un espacio de monumentales dimensiones que tiene 55 metros de largo, 33 metros de ancho y tiene una altura desde nivel de piso hasta su punto más alto de 35,50 metros, que lo podemos comparar quizás con un edificio de poco más de 10 pisos. El Banco República es la historia de sus funcionarios, es la historia de la gente a la que ha ayudado a cumplir sus sueños, es la historia de un país al que acompañó por 125 años. Con un banco que ha logrado transformarse en la medida que las nuevas tecnologías así se lo pidieron. El Banco República está cumpliendo sus primeros 125 años. Abrió sus puertas un 22 de octubre de 1896, funcionando en el edificio que era anteriormente del Banco Nacional, que había dado quiebra 6 años antes. Esta manzana tiene mucha historia. En ella estaba ubicado la escuela a la que concurrió José Gervasio Artigas. Ese edificio ocupaba la mitad de la manzana que da hacia la calle Piedras. En la esquina de Zavala y de Cerrito se construyó el edificio en el que funcionó el Banco Nacional. En este cuadro de Alfredo Berta, un exfuncionario del banco, se puede ver la esquina donde funcionaba. Este edificio era del viejo Banco Nacional. Este edificio de la Bolsa de Valores, el banco lentamente fue adquiriendo los predios que estaban linderos tanto por Zavala como por Cerrito, y en algún momento se hizo la modificación de la fachada dejando la entrada en ochava en la esquina. En 1895, el ministro de Hacienda, Federico Vidiella, manda en comisión a Manuel Leza a Londres para conseguir un préstamo con el cual poder dar inicio al Banco República. Es un momento de muchos intereses extranjeros en nuestro país por mantener la plaza financiera, privada, y por lo tanto toda la comunicación se hace en forma secreta a través de telegramas, de los cuales tenemos un montón aquí que pertenecen al acervo del banco. Allí, por ejemplo, se menciona al Banco República como Ángel y el comisionado Leza tiene como nombre clave Murat. Contamos con un montón de telegramas, lo que indica que la gestión no fue fácil, y también tenemos aquí el libro de claves donde se va indicando cuál es el nombre de cada uno de los participantes. El banco conserva algunos elementos del momento de la inauguración del banco. Por ejemplo, la pluma con la que se firmó el acta de instalación del primer directorio. El portaplumas, según consta en la tarjeta que acompaña la pluma, fue obsequiado por parte del ministro de Hacienda, Federico Vidiella, al presidente de la Nación, Hidarte Borda. Aparecen allí también algunos elementos como el primer juego de escritorio que estaba en la mesa del directorio, la primera liquidación de sueldo del directorio correspondiente al mes de octubre de 1896, desde el 22 hasta el 31 de octubre. Es importante saber que ellos cobraban por cada sesión a la que asistían. Tenemos también el primer reglamento provisorio de la institución. Allí, por ejemplo, se indica que los funcionarios deben estar 10 minutos antes de la apertura de la sucursal, de la apertura al público. Esto se conserva hasta el día de hoy porque el horario central del banco es 10 minutos antes de la apertura de las puertas. Por otra parte, el horario de atención en aquella época era de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
El 22 de octubre de 1896 abre las puertas el Banco República con 54 funcionarios a las 10 de la mañana. El primer depósito lo realiza el presidente de la Nación por un monto de 23.000 pesos, en señal de confianza a la nueva institución. En aquella época el dinero, el papel, tenía un respaldo en el banco de oro sellado que la persona podía pedir, podía intercambiar por el billete. Hasta ese momento, los bancos que funcionaban en el país emitían sus propios billetes. Los bancos privados van a dejar de hacerlo a medida que vaya terminando la concesión que el Estado les daba. A partir de la fundación del Banco República se le van a asignar dos roles. Por un lado va a ser emisor de papel moneda y por otra parte promotor de la actividad financiera del país. En la documentación que conserva la Fundación Banco República podemos encontrar todos los movimientos de caja desde el 22 de octubre al 31 de octubre de 1896 y allí podemos ver boletas que tienen que ver con compras que se realizaron para que el banco pudiera funcionar en su apertura. Desde la confección de uniformes para los funcionarios, la compra de las letras para la fachada del banco, que era Banco de la República Oriental del Uruguay, también compras de elementos que hoy pueden parecer algo extrañas, como la compra de salivaderas de metal, porque era una actividad una costumbre de la época. Y en los documentos del banco también se conservan los préstamos solicitados al Banco República, desde un préstamo del expresidente José Valle Ordóñez por un monto de 3.000 pesos, en los que pone como garantía las máquinas del diario El Día, incluso una solicitud de préstamo de una costurera que necesitaba reponer sus máquinas. Esto demuestra que el banco siempre ha tenido un amplio espectro de clientes, desde empresas privadas, financiamiento de obras públicas, así como al pequeño empresario. En la Carta Orgánica del Banco República se propone que al año de su fundación debería contar con una sucursal en cada capital de departamento. Esto no se puede llevar a cabo porque en 1897 ocurre la primera revolución de Aparicio Saravia. Tenemos aquí algunos de los comunicados de las dependencias del interior donde se iba informando cómo iba avanzando las tropas revolucionarias. Empezó a funcionar el banco en 1896 en lo que era el ex Banco Nacional, en la esquina de las calles Cerrito y Misiones. En ese momento habían solo 54 funcionarios y abarcaba un área de aproximadamente unos 1.000 metros cuadrados. Sucesivamente, pasando los años, el banco fue adicionando otras fincas para aumentar, dado que las actividades del banco fueron aumentando y los funcionarios también. Entonces, para mejorar lo que era la comodidad de las oficinas y la atención al público, se fue ampliando las compras de los predios linderos. A partir de 1910, el directorio empezó a estudiar la posibilidad, qué necesidades tenía para albergar las oficinas. Y en 1915 la Sociedad de Arquitectos sugirió el llamar a un concurso público. En ese primer concurso se presentaron 15 propuestas. De esas 15 propuestas, cuando se labró el fallo, se labró el acta del fallo, se declaró desierto. Eso fue ya en el año 1916 que se llamó a ese primer concurso. Hasta ese momento el banco tenía la propiedad de un cuarto de manzana y se decidió volver a llamar a un concurso de anteproyectos. Eso fue en el año 1917. En esta oportunidad se presentó el mismo programa, pero con algunas modificaciones, entre ellas que se habilitaba a presentarse al concurso a arquitectos uruguayos radicados en el exterior.
se llamó concurso. El primer premio fue otorgado a el proyecto llamado Oro B, de el arquitecto Beltroni y Santos Genovese. En la elaboración de los recaudos gráficos, la corrección de los mismos por parte del Ministerio de Obras Públicas, llevó su tiempo y transcurrieron varios años. Alrededor del 20 se volvió a evaluar la situación en una sesión de directorio. Uno de los directores era el doctor Diego Pons y consideraba que para lo que iba a ser la Casa Central debía tomarse un área mayor por las necesidades actuales del edificio. Entre el 20 y el 30, el banco compró todos los predios de linderos al cuarto de manzana que ya poseía hacia Solís. Entre ellos compró lo que fue la residencia de José Enrique de Rodó, la última residencia de José Enrique de Rodó en Montevideo, y paralelamente a eso también se evaluó que durante las obras el banco no podía estar funcionando en el mismo local. Entonces decidió evaluar dónde podrían mudarse las oficinas. Se plantearon distintas alternativas y finalmente se decidió optar por el local donde era el antiguo Hotel Oriental en la esquina de las calles Cerrito y Solís. Eso tenía una ventaja, que había unos metros de coincidencia, linderos en la medianera, que eso lo que permitía y facilitaría la mudanza de los valores metálicos sin riesgo a través de abriendo la medianera. Entonces se llamó al arquitecto Alejandro Kristoffersen, que era un arquitecto noruego y que tiene en su legajo muchas de las intervenciones y construcciones, direcciones de obra de edificios muy importantes en la Argentina. Eso se llamó o se registró como el informe Kristoffersen, y en el cual valora positivamente el proyecto haciendo solo 2 sugerencias. La primera, que eliminara del atrio de la entrada la ornamentación que le habían diseñado, para sacar lo que es mucha ornamentación. La primera sugerencia fue aceptada y fue sustituida por una placa nomás con el nombre de la institución, y la segunda fue desestimada por los autores. Es así que se conforma la asociación entre Beltroni y Lerena Acevedo para la dirección de obra, la ejecución de los recaudos para la obra y la dirección de las obras. Nos encontramos ahora en una de las terrazas del 4º piso sobre la calle Piedras. Acá, a esta terraza, llegamos a través del volumen de escaleras que fueron continuadas para convertirlas en rutas de escape para cumplir con la normativa de la Dirección Nacional de Bomberos. Cuando se decidió definitivamente en el año 20 la implantación en esta ubicación, más allá de porque era el centro donde se radicaban todos los bancos en ese momento, estaba cerca del puerto, que era un intercambio comercial importante en esa época también. Entonces, con la idea de hoy o mañana generar una plaza para dar perspectiva al edificio en su conjunto, se procedió a la compra de la manzana sobre la Rambla 25 de agosto. Si bien el proyecto tuvo un retiro como de 10 metros las fachadas, quedaron con la idea de que el edificio no tenía una perspectiva, no se visualizaba. Entonces
con esa idea, Directorio empezó a expropiar y comprar los terrenos de la manzana por la calle Piedras hacia la Rambla para darle una vista más clara del edificio en su conjunto. ¿Qué pasó? Que en esa manzana está lo que se conoce con el nombre de la Tarazana, que es una construcción que está declarada patrimonio, que era donde primero fue un hospital de heridos de guerra y después se utilizó para la guarda de pertrechos de guerra, y en este momento estamos tratando de hacer el mantenimiento para evitar su colapso, pero está protegido por patrimonio, y eso llevó a que se llamó a un tercer concurso que nunca se llegó a concretar, pero se dio un fallo para construir oficinas en esa manzana, generando una plaza pública también, manteniendo lo que es el edificio de la Tarazana. Para ese entonces ya se habían licitado las obras de demolición de las fincas que había adquirido el banco, y el banco ya estaba funcionando en lo que era el Hotel Oriental. Ya contaba con la mitad de la manzana sobre la calle Cerrito y quedaba todavía pendiente el último predio que adquirió el banco, que es el que está acá al fondo, es el de la Bolsa de Comercio. Esta sería la calle Zavala, la actual calle Zavala, y la calle Cerrito al frente del edificio. El banco se hace de ese predio y ahí queda propietario de la totalidad de la manzana 78 de Ciudad Vieja, limitada por las calles Cerrito, Zavala, Piedras y Solís, que es donde estamos actualmente ubicada la Casa Central. Finalmente, el 19 de febrero de 1938 se realizó la fiesta de inauguración del edificio, a la que concurrió Diego Pons como primer sobreviviente del primer directorio del banco de 1896. Fue también el impulsor del proyecto de la manzana completa para la edificación del impulsor y defensor del proyecto de la manzana completa para el edificio. Una calificada y numerosa conclave asistió a dicho acto, destacándose la presencia de varios miembros del Consejo de Ministros, del Parlamento, cuerpo diplomático, representantes de la banca privada, del alto comercio, la industria y de la prensa metropolitana. Jamás pude sospechar que la voluntad generosa del presidente Terra, engranando en el azar de los acontecimientos, habría podido llegar a depararme esta honra alta y envidiable de entremezclar las 8 letras de mi nombre con el recuerdo de este episodio que concreta y resume la realidad de una grandeza presente y resume y concreta a la vez la esperanza de mayores grandezas para el inmediato futuro de la República. Al recordar todas estas personalidades que han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de este banco, no puedo yo olvidar al presidente de la República de 1896, don Juan Hidarte Bort, puesto que sin su apoyo, sin su voluntad y su prestigio, no se hubiera producido entonces la fundación de este banco. Terminada la parte oratoria, los asistentes fueron agasajados por el director y el personal del banco con un magnífico buffet, transcurriendo varias horas en un ambiente cordialísimo. Aquí vemos uno de los varios tesoros del banco,
Este está destinado a la custodia de todos los valores que el público le confía. Su puerta de forma circular es de acero especial y pesa 16 toneladas. Sin embargo, obsérvese la facilidad con que se maneja, merced a la extraordinaria precisión matemática con que ha sido fabricada. El banco cuenta además con el tesoro llamado mayor, donde se guarda el oro del departamento de emisión y el del propio banco. Está situado a 10 metros del nivel de la calle, cavado en la roca viva y construido con arreglo a los procedimientos más modernos y eficaces que se conocen. El tesoro original del banco se había comenzado a construir en 1928 con el edificio original de Media Manzana. La ubicación del tesoro es la misma que tiene el banco hoy, que no se puede, no podemos revelar su ubicación por un tema de seguridad, obviamente. Las puertas fueron adquiridas en Francia luego de un estudio del gerente del banco sobre los sistemas de seguridad que se venían desarrollando en Europa. Y elaboró un informe donde el directorio decidió que las puertas fueran adquiridas a la empresa Fichet de Francia. Estamos en el espacio de Mark Dion en el Hall Central. Mark Dion es un artista norteamericano que participó en la primera Bienal de Montevideo en 2012. Él se dedica a realizar instalaciones y esta que realizó para el Banco República, utilizando elementos del acervo del banco, los elementos que se utilizaban en lo cotidiano en el banco, se denomina Gabinete de las Máquinas del Capital. Ahora vamos a recorrer algunos de los elementos que se destacan en esta obra. Es muy interesante poder descubrir el funcionamiento del banco que nos van contando estos objetos. Podemos ver los libros contables del banco. Allí se registraban los movimientos de cada dependencia y como son unos libros muy grandes y pesados, estaban dispuestos en unas mesas y allí se quedaban. Los funcionarios iban registrando los movimientos y lo hacían con pluma y con tinta. También se utilizaba papel secante para evitar que la tinta se corriera. También podemos ver las balanzas que se utilizaban para poder pesar materiales preciosos, monedas, ¿sí? Correspondencia. Esas balanzas son muy grandes, tienen determinada calibración que permite que se pueda definir a partir del peso la cantidad de dinero que estaba allí establecida. Tanto los libros como las balanzas ya no se utilizan en el banco, sin embargo, son parte de su historia. Tenemos una máquina contadora de monedas. Las máquinas contadoras de monedas lo que hacían era filtrar de un montón de monedas según el alto y el ancho, el diámetro de la moneda para poder contarlas sin tener que estar separándolas una a una. En la máquina podemos ver que hay determinadas palancas que permiten la regulación de esa altura y ese diámetro. Uno de los problemas que presenta este tipo de máquina es que en el volumen de monedas puede ir filtrada alguna moneda de otro país que al tener el mismo diámetro o la misma altura pasa como moneda de las que se necesitaba contar, que son las uruguayas. En esta vitrina vemos sellos, lacre, un montón de elementos que permitían dar certificación de los documentos. El lacre se utilizaba también para mantener, digamos, en secreto determinada documentación. Se utilizaban unas barras de lacre que se derretían con unos mecheros que están allí a la vista y luego con un sello que indicaba quién era la persona que había lacrado el documento. Por otra parte también tenemos las plumas, los frascos de tinta y lo curioso son los papeles secantes que tienen un dispositivo curvo que permitía que no se moviera y que no se corriera la escritura.
Acá hay exhibidos platos que son parte del proceso de acuñación de monedas y de medallas del banco. Tenemos algunas que son muy interesantes, por ejemplo, las del centenario que fueron acuñadas en 1930, y tenemos también la medalla que correspondía a la inauguración de este edificio, que hay una diferencia entre la fecha en que realmente se inauguró y la que figura en la medalla, porque se esperaba poder inaugurarla antes, pero debido a situaciones sociopolíticas no se pudo inaugurar en la fecha que estaba previsto. Tenemos también la moneda de 50 centavos y de 1 peso, cuyo diseño es un puma, que es el que tienen las monedas de 10 pesos actualmente. El plato es un paso en el proceso de acuñación. Se hace más grande para poder darle el detalle al diseño y luego eso se va a reproducir, pero en el tamaño de la moneda que corresponde. Una de las cosas que más llama la atención a los visitantes que vienen a conocer la instalación de McDion son las bicicletas que están allí exhibidas. Estas eran utilizadas por los porteros de las dependencias del interior que las utilizaban para trasladar correspondencia, hacer gestiones en distintas ciudades. Allí llevaban unas carteras o especie de portafolio que se utilizan hasta el día de hoy para distribuir la correspondencia dentro del banco. Claro que ya no se realiza en bicicleta. Uno de los detalles interesantes de esto es que el banco contaba con la libreta de propiedad de cada una de las bicicletas que tenía distribuidas alrededor del país. Estamos en la galería de presidentes del Banco República. Cada vez que un presidente termina sus funciones como tal, se encarga un retrato que se expone en esta galería. Esta es la del primer periodo del banco, que va desde 1896 hasta 1953. La única excepción que aparece aquí es el retrato de Juan Manuel Leza. Él no fue presidente del banco, pero fue aquella persona encomendada por el ministro de Hacienda en ir a conseguir en Londres el préstamo inicial para dar inicio a las funciones del banco. Y como homenaje se colocó un retrato de él acá. Nos encontramos en la sala de directorio del Banco República. Aquí es donde semanalmente sesiona el directorio desde la inauguración del edificio. Se encuentra en el primer piso y tiene vista hacia la calle Cerrito. El mobiliario que podemos apreciar acá es anterior a la inauguración del banco, es decir, que es de más de 125 años. En las paredes tenemos algunas reproducciones de pinturas conocidas, como una reproducción de Artigas en la Ciudadela de Manuel Blanes, realizada por Pelle Castro. Por otro lado, tenemos la mesa de directorio, que es donde sesionó el primer directorio del Banco República. Actualmente se sigue utilizando, aunque su sistema de votación, que tiene un sistema de votación muy particular, no se sigue utilizando porque las votaciones ya no son secretas. Este es el sistema de votación que se utilizaba anteriormente en la sala de directorio al momento de decidir y tomar decisiones sobre algunos temas que concernían al directorio. Cada uno de los directores poseía 2 bolitas, una blanca más grande de marfil, una negra un poco más pequeña de ébano. Ambas al tacto son diferenciables y se encontraban en el bolsillo de cada uno de los directores. Al momento de emitir su voto, lo que hacían era tomar una de ellas, como el voto era secreto, la introducían en este sistema de troneras . Una vez emitidos los votos, el presidente del banco sacaba la cajita, se mostraban los votos, se contabilizaba y por mayoría se decidían los asuntos. De esa manera, el presidente, al sacar el cajoncito y contar los votos, se podía mantener en secreto la identidad de quienes habían votado. Esto ya no sucede así porque actualmente los votos son a mano alzada. Estamos en la biblioteca del edificio.
Aquí, si bien ya no se utiliza como biblioteca, se conservan todavía ejemplares de consulta de leyes, de economía y las actas históricas del directorio. En este lugar lo que sucede es que aguardan los funcionarios que vienen a despachar asuntos frente al directorio a ser convocados. El revestimiento tanto de esta habitación como de la sala de directorio está realizado en roble, nogal y caoba. La gran diferencia del proyecto de la mitad de la manzana con el de la manzana completa radica en el gran hall. En el proyecto de la mitad de la manzana, el hall se desarrollaba en forma transversal al eje principal de composición, cubierto por una bóveda de medio punto acristalada. En cambio, en el proyecto que se construyó, luego que se pidió la reforma, ese eje de composición pasó a girar 90 grados y es lo que hoy vemos hoy, un espacio de monumentales dimensiones que tiene 55 metros de largo, 33 metros de ancho y tiene una altura desde nivel de piso hasta su punto más alto de 35,50 metros, que lo podemos comparar quizás con un edificio de poco más de 10 pisos. La estructura de la cubierta es una estructura metálica que da soporte al encasetonado y sostén a la cubierta de cobre, quizás una de las más grandes que tenga el país. La bóveda acristalada, la luz cenital que generaba la bóveda acristalada del proyecto anterior fue sustituida por grandes ventanales sobre la calle Piedras, 6 ventanales laterales y uno frontal en la calle Cerrito. En los extremos, en las esquinas de la calle Piedras, están los núcleos de circulación vertical, en este caso de servicio para el banco, donde están las escaleras y en el ojo de las escaleras el ducto del ascensor de servicio. Este era un proyecto con una entrada principal sobre la calle Cerrito, donde se accedía a través del peristilo, del vestíbulo, a un hall central donde estaba la atención del público. A los lados de ese vestíbulo de acceso estaban 2 majestuosas escaleras que al día de hoy son las que se mantienen, que nosotros les llamamos escaleras de honor. Y en el primer piso alto se asignó al directorio y las altas jerarquías del banco, directores, secretario general y demás. Debajo de la planta principal se encontraba las áreas de servicio del banco, las salas de máquina y el tesoro de cofres y el hall de la caja de ahorro con sus respectivos lugares de público. Las salas laterales se destinaron a despachos para servicios internos del banco. Lo que era totalmente nuevo era la fachada sobre la calle Piedras. Es una fachada que tiene 3 intercolumnios formados por unas aberturas de medio punto, coronadas también por una abertura de medio punto. Sobre la fachada de la calle Cerrito se colocaron con posterioridad 2 conjuntos escultóricos en conmemoración de los 100 años de la muerte de Artigas. Uno es sobre el éxodo del pueblo oriental y otro sobre las instrucciones del año 13. Al centro encontramos la escultura de Artigas, que fue donado por los funcionarios a los 50 años del banco, y el escultor fue José Luis Zorrilla de San Martín. Sobre Solís y sobre Zavala, lo que se hizo fue continuar la sucesión de despachos y la columnata de columnas corintias que suman unos 60 metros de largo.
tienen un radio de hormigón armado de 30 centímetros y un revestimiento de mármol de 25 centímetros, totalizando 1,20 de diámetro. Los mármoles y granitos de industria nacional, acá los tenemos en las columnas de mármol rosado y basamento de granito gris, en los pavimentos de granito gris y mármol negro, en el mostrador de mármol negro pleno. El capitel, que es corintio, tiene una altura de unos 1,50 de alto. Existe en nuestros registros fotográficos una de las fotos donde está el operario trabajando en ese capitel, y la altura del capitel está apenas por debajo de su altura. Es representativo de lo que es la escala de este edificio. La concepción de los arquitectos del concepto de permanencia en el edificio se ve en cada uno de los detalles del edificio. Las puertas italianas, de madera italiana, compradas a una empresa italiana que se tomó como antecedente las adquiridas para el Palacio Legislativo, que había sido inaugurado poquito tiempo antes. Las puertas de los tesoros, que fueron encargadas a una empresa francesa. Los tubos neumáticos, que fue una instalación que se realizó en el edificio para el envío de documentación de una oficina a otra. Era algo muy utilizado en los edificios de aquella época. Después perdió vigencia. Hoy en día se utiliza en las grandes superficies, supermercados y demás para algún envío de documentación. Pero en ese momento era un sistema de tuberías de bronce que llegaban a las oficinas. En el subsuelo se encontraba lo que se llamaba la batea, donde un operario recibía el tubo y lo tenía que poner en el tubo donde se enviaba la información. Acá tenemos uno de los dispositivos que se utilizaban para enviar la documentación por los tubos neumáticos. Este dispositivo era de cuero, tenía un frente de cuero también, donde acá se colocaba el número, se giraba esta ruedita para colocar el número de la oficina a la que iba la documentación, y acá estaba escrito el número de la oficina que enviaba la documentación. Este sistema de tubos neumáticos se lo conoce entre los funcionarios del banco y en particular de Casa Central como batubo, porque cuentan que a los compañeros nuevos que ingresaban al banco se les hacía la broma de que tenían que colocar la documentación en el dispositivo, tirar el dispositivo a los tubos neumáticos y gritar "va tubo", para que escuchara al compañero que estaba en la batea que llegaba el tubo. Obviamente no lo iba a escuchar nunca, pero quedó como leyenda dentro de los compañeros del banco y en especial de Casa Central el batubo. Podemos ver en el gran hall elementos que se mantienen de lo que fue la concepción de la atención al público de aquella época. El concepto de una herradura donde en el centro del espacio se encontraban los funcionarios y toda la parte operativa del banco, y alrededor de la herradura la zona de público. Es un concepto que ha ido variando con el correr del tiempo. Hoy por hoy, las nuevas plantas el cliente es el centro de atención y los funcionarios y la parte operativa se encuentra rodeando el espacio central de público. Podemos ver las cajas, los boxes de caja que se encontraban en la herradura de bronce. Podemos ver los firmadores, donde en las transacciones que se realizaban de época eran todas en papel, había que firmar, era con tinta. Los firmadores tienen el tintero y bueno, el espacio de la superficie para apoyar, para firmar o completar formularios. Los asientos de público, que también son en mármol negro. Todos estos conceptos que han ido variando en el tiempo, en el año 2012 se resolvieron
al trasladar a la atención al público, a la agencia que funcionaba acá en la planta general, al hall de la calle Piedras. El hall tiene un acceso sobre la calle Piedras y ahí se conforma una planta de distribución operativa igual a la que tenemos en otras dependencias del banco. Estamos en el gran hall de la Casa Central del Banco República, un lugar que hoy por hoy no tiene sus oficinas, pero que históricamente atendíamos al público acá. Es realmente un lugar precioso y que lleno de recuerdos para quienes pasamos tantos años aquí dentro, entre los cuales me viene a la memoria hoy lo que algunas veces pasaba cuando se retiraba algún integrante del equipo que era reconocido y querido por sus compañeros. Había una especie de ceremonia que se cerraban las puertas del banco cuando terminaba el horario de atención. En aquel momento recuerdo que eran las 17 horas que cerrábamos las puertas. Y bueno, luego cerrado las puertas del banco, nos juntábamos los funcionarios que quisiéramos acompañar a la persona que se estaba retirando. Y bueno, se abría la puerta grande como significando que había dejado mucho aquí. Y la puerta giratoria que tengo a mis espaldas que da a la calle Cerrito y que merecía irse por la puerta grande en medio de aplausos y bueno, muy sentidos por parte de todos sus compañeros. Que ahora no lo estamos haciendo, pero era una linda costumbre. Los tiempos nuevos también significan ritmos nuevos. Nos encontramos en el primer piso del edificio de Casa Central, donde en esta sala se suele hacer reuniones de trabajo, entre otras cosas. Muchos hemos pasado aquí 40 años o más. Entramos como estudiantes, jóvenes estudiantes, que nos recibimos, que hoy somos profesionales, somos madres, padres, abuelos, hicimos grandes amigos, tenemos grandes compañeros, pero cuando nosotros ingresamos allá por los años 80, las cosas eran muy diferentes. Y como ejemplo de eso podemos contar que había un solo baño de mujeres que quedaba en el subsuelo, por lo cual en un edificio que en total tiene 8 pisos nos generaba ciertas incomodidades. El banco ha transcurrido todos estos cambios y bueno, hace ya unos cuantos años que somos muchas funcionarias mujeres, algunas estamos en la plana gerencial y ya tenemos nuestra segunda gerente general mujer. La primera ya en los años 90 y bueno, hoy por hoy tenemos una gerente general mujer. Esto es como una forma de ilustrar cómo el banco ha sabido acompañar los cambios sociales que se han producido en todo este tiempo. Este año, festejando los 125 años del banco, hicimos un montón de actividades diferentes, algunas que no pudimos llevar a cabo por la pandemia, pero de todas maneras logramos hacer algunas cosas, entre otras el banco diseñó algunos productos más beneficiosos para nuestros clientes, pero también hicimos cosas con una especie de foco cultural y de responsabilidad social empresarial, entre las que podemos enumerar el lanzamiento de un libro que se va a reseñar muchas de las dependencias del banco diseminadas por todo el país, con registro fotográfico, historias de sus personajes y de las localidades que están allí incluidas. Además del libro, estamos entregando 19 desfibriladores en lo que nos está apoyando la Secretaría Nacional de Deportes, un desfibrilador por departamento es nuestro compromiso. Estamos entregando 10 saturómetros a la Fundación Corazoncitos para que lo entreguen a los niños y bebés que atiende esa fundación amiga. Estamos también celebrando de alguna manera con el lanzamiento de un sello que tuvo lugar hace unas semanas. Hicimos una gala en el Sodre con el ballet del Mago de Oz. Tenemos una biblioteca que tiene un importante número de ejemplares y que atiende básicamente a 3 líneas que son la biblioteca estudiantil, la biblioteca técnica y la biblioteca recreativa. Los beneficiarios de esta biblioteca son todos los funcionarios y exfuncionarios del Banco República y también los funcionarios del Grupo Brow.
Por otro lado, tenemos cursos de formación financiera intentando ayudar a personas jóvenes, familias o algunas colectividades un poco más vulnerables a que tomen decisiones saludables, decisiones financieras, y la idea es dar cursos que permitan entender lo que es la planificación financiera, el ahorro, el crédito, las inversiones financieras. Tenemos diferentes tipos de cursos que se han ido diseñando, que la pandemia nos aceleró el proceso de hacerlos a distancia. Tenemos cursos sincrónicos y asincrónicos, obviamente son gratuitos, y el foco que le damos a esos cursos son gente joven, emprendedora, pero hemos abierto también un poco al público en general en la medida que nos lo permite la tecnología. Hemos hecho acuerdos con la UTEC, con ANDE, con la ANB, y bueno, y seguimos intentando desarrollar cursos para pequeños empresarios que veamos que les resulta de utilidad. Desde octubre del 2013 que tenemos la Fundación Banco República, que tiene como misión apoyar a todo lo que tiene que ver con la cultura, la educación, el deporte, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, con foco en aquellos colectivos más vulnerables. El banco cuenta con más de 1000 obras, entre pinturas, esculturas, que las gestionamos desde la Fundación. Desde 1937 que el banco empezó a participar en los salones de artes plásticas y de muchos otros eventos que hacían a la vida cultural del país. En 1943 inauguró el Museo Bancario y en 1979 el Museo del Gaucho. De alguna manera el banco, con aquel rol original de misión que tenía, entendió que debería preservar todo ese patrimonio numismático que tenemos. Hoy nos encontramos en este sector de la Casa Central del Banco República. Este sector en particular y el otro que está más atrás lo llamamos Nuestro Norte es el Sur, del taller Torres García, y aquí pusimos en exposición muchas de las obras del taller. Hicimos diferentes temáticas, hicimos una obra de teatro con uno de nuestros actores del elenco, que también forma parte de la Fundación. Tenemos el otro sector donde fue parte de la exposición de la Bienal de Montevideo, el espacio de Marc Dion. Además de esto, en el edificio de la Fundación tenemos también una muestra de acuarelas de Pierre Fosey. Hace 22 años que venimos haciendo el Salón de Artes Plásticas de funcionarios del Banco República y exfuncionarios, y en los últimos años hemos también incorporado a los empleados de las empresas propiedad del Banco República. Otro de los ejes estratégicos en los que trabajamos en la Fundación Banco República es el eje de responsabilidad social empresarial. Podemos apoyar de repente donando artículos que el banco tiene en desuso, como pueden ser computadoras, escritorios, libros. Y puntualmente tenemos una actividad que hacemos todos los años en el Día del Funcionario del Banco República, que es el día que el banco abrió sus puertas hace 125 años, que le llamamos la campaña de donaciones por el Día del Funcionario. Ahí los funcionarios eligen 4 organizaciones que atiendan algún público vulnerable, y los funcionarios eligen con cuánto dinero quieren apoyar a ese proyecto. Y bueno, lo que se junta en el total del funcionariado, la Fundación pone cantidad equivalente. El Banco República es la historia de sus funcionarios, es la historia de la gente a la que ha ayudado a cumplir sus sueños, es la historia de un país al que acompañó por 125 años. Una institución que ha sido relevante en el desarrollo del país, de todos los uruguayos y también de la gente que trabaja. Somos un equipo comprometido con nuestra misión, y ser parte de esto me llena de orgullo en todas estas décadas que le he dedicado a la institución.
Es la historia del país al que acompañó por sus lugares emblemáticos, su arte, su arquitectura, su compromiso con el patrimonio de la nación. Es más que un edificio imponente, es más que una institución financiera. Y bueno, 125 años después hemos, creo que, cumplido con creces aquel mandato de ayudar al desarrollo del país y de los uruguayos con un banco que ha logrado transformarse en la medida que las nuevas tecnologías así se lo pidieron.